Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 23. La aparición. Como había dicho el procurador del rey a la señora Danglars, Valentina no estaba aún restablecida. Quebrantada por la fatiga, se hallaba en cama, y en ella, y por la señora de Villefort, supo los sucesos que acabamos de contar, es decir, la huida de Eugenia y la prisión de Cavalcanti o Benedetto, y la acusación de asesinato intentada contra él. Pero Valentina se hallaba en un estado tan débil que no le causó aquella noticia el efecto que hubiera producido en ella en su estado habitual. En efecto, algunas ideas vagas, algunos fantasmas fugitivos se presentaron al cerebro de la enferma, o pasaron ante su vista, pero bien pronto se borraron, dejando tomar toda su fuerza las sensaciones personales. Durante el día, Valentina se mantenía en la realidad por la presencia del señor Noirtier, que se hacía conducir al cuarto de su nieta, y permanecía en él protegiendo a Valentina con su paternal mirada. Después, cuando regresaba del tribunal, era Villefort quien pasaba una hora entre su padre y su hija. A las 6 se retiraba el señor de Villefort a su despacho. A las 8 llegaba el señor d'Avrigny, quien preparaba por sí mismo la poción nocturna para la joven. Enseguida se llevaban a Noirtier, y una enfermera escogida por el médico reemplazaba a los demás, y no se retiraba hasta las 10 o a las 11, hora en que Valentina quedaba ya dormida. Al bajar daba las llaves del cuarto al señor Villefort, de suerte que no podía nadie entrar en la habitación de la enferma, sin atravesar por la habitación de la señora de Villefort y por el cuarto del pequeño Eduardo. Todas las mañanas iba Morrel a la habitación de Noirtier para saber de Valentina, y cosa extraordinaria, cada día parecía menos inquieto. Primeramente porque Valentina, aunque en medio de una grande exaltación, estaba cada día mejor, y después, no le había dicho Montecristo cuando fue a verlo, que si dentro de 2 horas Valentina no había muerto, ¿se salvaría? Valentina vivía, y ya habían transcurrido 4 días. La exaltación nerviosa que hemos hecho alusión perseguía a Valentina hasta durante el sueño, o más bien, en el estado de somnolencia que sucedía a la vigilia. Entonces, en medio del silencio de la noche y a la débil luz de la lámpara de alabastro puesta sobre la chimenea, veía pasar esas sombras que pueblan el cuarto de los enfermos y que sacude con sus alas la fiebre. Tan pronto veía a su madrastra que la amenazaba, como a Morrel, que le tendía sus brazos. Veía otras veces extraños a su vida habitual, como el conde de Montecristo. Hasta los muebles parecían animados y errantes. Duraba aquel estado hasta las 2 o las 3 de la madrugada, y entonces un sueño de plomo se apoderaba de la joven y duraba hasta que era de día. La noche del día en que supo Valentina la fuga de Eugenia y la prisión de Benedetto, y en que después de mezclarse las sensaciones de su existencia, empezaban a borrarse de su imaginación aquellos sucesos retirados ya a Villefort, Noirtier y d'Avrigny, dando las 11 en San Felipe de Roule, y que habiendo colocado a la enfermera cerca de la cama, la poción preparada por el doctor y cerrado la puerta, se retiró a la antecámara. A juzgar por los lúgubres comentarios que en ella se oían desde hacía 3 meses, una escena inesperada tenía lugar en aquella habitación, tan cuidadosamente cerrada. Hacía 10 minutos poco más o menos que se había retirado la enfermera. Valentina, atacada de aquella fiebre que se presentaba todas las noches, dejaba que su imaginación, que no podía dominar, continuara aquel trabajo monótono, ímprobo e implacable de un cerebro que produce incesantemente los mismos pensamientos o crea las mismas imágenes. 1000 y 1000 rayos de luz, todos llenos de significaciones extrañas, se escapaban de la lámpara. Cuando de repente a su reflejo incierto, creyó ver Valentina que su biblioteca, colocado al lado de la chimenea en un rincón de la pared, se abría poco a poco sin que los goznes hicieran el menor ruido. En cualquier otra ocasión Valentina hubiese tirado de la campanilla, pidiendo ayuda, pero de nada se admiraba en su actual situación. Sabía que todas aquellas visiones que la rodeaban eran hijas de su delirio, y esta convicción se afianzó en ella, porque por la mañana no se veía tras alguna de aquellos fantasmas de la noche
que desaparecían con la aurora. Detrás de la puerta apareció una figura humana. Valentina, merced a su fiebre, estaba demasiado familiarizada con aquellos fantasmas para espantarse de ellos. Abrió solamente los ojos esperando ver a Morrel. La figura continuó avanzando hacia su cama, se detuvo y pareció escuchar con una atención profunda. Un rayo de luz dio entonces de lleno en el rostro de la nocturna visita. «No es él», dijo Valentina. Esperaba, convencida de que soñaba, que aquel hombre, como sucede en los sueños, desapareciera o se transformara en otro. Solamente tocó su pulso y lo sintió latir con violencia, y recordó que el mejor medio para hacer desaparecer aquellas visiones importunas era beber. La frescura de la bebida, compuesta con el fin de calmar las agitaciones de Valentina, que se había quejado de ellas al doctor, haciendo disminuir la calentura, renovaba las sensaciones del cerebro, y después de haber bebido, se sentía durante un rato más sosegada. Extendió el brazo con el fin de coger el vaso que estaba junto a la cama, y en aquel instante, y con bastante viveza, la aparición dio 2 pasos hacia la cama, y llegó tan cerca de la joven que le pareció oír su respiración, y creyó sentir la presión de su mano. Esta vez la ilusión, o mejor dicho, la realidad, sobrepujaba cuanto Valentina había experimentado hasta entonces. Sintió que estaba despierta y viva, vio que gozaba de toda su razón y se echó a temblar. La presión que Valentina había sentido tenía por objeto detenerle el brazo, y ella lo retiró lentamente. Entonces aquella figura, de la que no podía apartar su vista, y que más bien parecía protegerla que amenazarla, tomó el vaso, se acercó a la lámpara y examinó el contenido, como si hubiese querido juzgar su colorido y transparencia. Pero aquella primera prueba no fue suficiente. Aquel hombre o fantasma, porque caminaba de un modo que sus pasos no resonaban en la alfombra, tomó una cucharada de la poción y la tragó. Valentina contemplaba lo que ocurría ante sus ojos con una sensación indefinible. Creía que todo aquello iba a desaparecer para dar lugar a otra escena, pero el hombre, en lugar de desvanecerse como una sombra, se acercó a ella y, alargándole la mano con el vaso, le dijo con una voz en la que vibraba la emoción: «Ahora bebe». Valentina tembló. Era la primera vez que una de sus visiones le hablaba de aquel modo. Abrió la boca para dar un grito. El hombre puso un dedo sobre sus labios. «El conde de Montecristo», murmuró Valentina. El miedo que se pintó en los ojos de la joven, al temblor de sus manos y al movimiento que hizo para ocultarse entre las sábanas, se reconocía la última lucha de la duda contra la convicción. Con todo, la presencia de Montecristo en su cuarto, a semejante hora, su entrada misteriosa, fantasmagórica e inexplicable, a través de un muro, parecía imposible a la quebrantada razón de Valentina. «No llames a nadie, ni te espantes», le dijo el conde. «No tengas el menor recelo ni la más pequeña inquietud en el fondo de tu corazón. El hombre que ves delante de ti, porque esta vez tienes razón, Valentina, y no es una ilusión, es el padre más tierno y el más respetuoso amigo que puedas desear». Valentina no respondió. Tenía un miedo tan grande a aquella voz que le revelaba la presencia real del que hablaba, que temió asociar a ella la suya. Pero su mirada espantada quería decir: «Si sus intenciones son puras, ¿por qué está aquí?». El conde, con su maravillosa sagacidad, comprendió cuánto sucedía en el corazón de la joven. «Escúchame», le dijo, «o mejor, mírame. ¿Ves mis ojos enrojecidos y mi cara más pálida aún que de costumbre? Es porque desde hace 4 noches no he podido dormir un instante. Hace 4 noches que velo sobre ti, que te protejo y te conservo a nuestro amigo Maximiliano». La sangre coloreó rápidamente las mejillas de la enferma, porque el nombre que acababa de pronunciar el conde desvanecía el resto de desconfianza que la había inspirado. «Maximiliano», repitió Valentina. Tan dulce le era pronunciar aquel nombre. «Maximiliano, ¿se lo ha contado todo?» «Todo. Me ha dicho que tu vida era la suya,
y le he prometido que vivirías. ¿Le ha prometido que viviría? Sí. En efecto, señor. Acaba de hablar de vigilancia y protección. ¿Es usted médico, acaso? Sí, y el mejor que el cielo pudiera enviarte en ese momento, créeme. ¿Dice que ha velado? Preguntó Valentina inquieta. ¿A dónde? Yo no lo he visto. Montecristo señaló la biblioteca. He estado escondido tras esa puerta que da a la casa inmediata que he alquilado. Valentina, por un movimiento de púdico orgullo, apartó sus ojos con terror. Caballero, le dijo, lo que ha hecho es una demencia sin ejemplo, y la protección que me concede se asemeja mucho a un insulto. Valentina, durante esta larga vigilia, esto es lo único que he visto. ¿Qué personas venían a tu cuarto? ¿Qué alimentos te preparaban? ¿Qué bebidas te han dado? Y cuando éstas me parecían peligrosas, entraba como acabo de entrar, vaciaba tu vaso y sustituía el veneno por una poción bienhechora, que en lugar de la muerte que te habían preparado, hacía circular la vida en tus venas. ¿El veneno? ¿La muerte? Dijo Valentina, creyéndose de nuevo bajo el poder de alguna fiebre alucinadora. ¿Qué está diciendo, caballero? Silencio, hija mía, dijo Montecristo, volviendo a poner un dedo sobre sus labios. He dicho el veneno, sí, he dicho la muerte, y repito la muerte, pero ante todo bebe esto. Y el conde sacó de su bolsillo un fresco de cristal que contenía un licor rojo, del que vertió algunas gotas en el vaso. Y cuando hayas bebido esto, no tomes nada más en toda la noche. La joven alargó la mano, pero apenas tocó el vaso, cuando volvió a retirar la mano llena de miedo. Montecristo tomó el vaso, bebió un poco, y lo presentó a Valentina, que tragó sonriendo el licor que contenía. Oh, sí. Reconozco el gusto de mis bebidas nocturnas, de aquella agua que refrescaba un poco mi pecho y calmaba mi cerebro. Gracias, señor, gracias. Considera cómo has vivido hace 4 noches, Valentina. Yo, en cambio, ¿cómo vivía? Ah, qué horas tan crueles me has hecho pasar. Qué tormentos no he sufrido al ver verter en tu vaso el mortífero veneno, temblando siempre de que tuvieses tiempo para beberlo, antes de que yo pudiera derramarlo en la chimenea. Dice, señor, respondió Valentina en el colmo del terror, ¿que ha sufrido 1000 martirios viendo derramar en mi vaso un mortífero veneno? Pero si lo ha visto, ¿también debió ver quién lo derramaba? Sí. Valentina se incorporó en la cama, y echando sobre su pálido pecho la batista bordada, mojada aún con el sudor del delirio, al que se mezclaba ahora el del terror, preguntó. ¿Lo ha visto? Sí. Lo que me dice, señor, es espantoso. Quiere hacerme creer en algo infernal. ¿Cómo? ¿En la casa de mi padre? ¿En mi cuarto? ¿En el lecho del dolor continúan asesinándome? Oh, retírese. Tienta mi conciencia, blasfema de la bondad divina. Es imposible, no puede ser. ¿Eres la primera quien ha herido esa mano, Valentina? ¿No has visto caer junto a ti al señor y a la señora de Saint-Méran? ¿Y a Barrois? ¿No le hubiera sucedido lo mismo al señor Noirtier sin el método que sigue hace 3 años? En él la costumbre del veneno le ha protegido contra el veneno. Ah, Dios mío. Ahora comprendo por qué mi abuelo exigía de mí hace un mes que tomase de todas sus bebidas. Y tenían un sabor amargo como el de la cáscara de naranja, medio seca, ¿no es verdad? Sí, Dios mío, sí. Oh, todo le explica eso. Él sabe que aquí envenenan, y quizá quién. Ha querido preservarte a ti, su hija amada, contra la mortal sustancia, y ésta ha venido a estrellarse contra ese principio de costumbre. ¿Ves por lo que vives aún? Cosa que me admiraba, ya que te han envenenado hace 4 días, con un veneno que por lo general no tiene remedio. Pero, ¿quién es el asesino? Déjame que te pregunte. ¿No has visto a nadie entrar de noche en tu cuarto? Sí, muchas veces. He creído ver cómo pasaban unas sombras, acercarse, retirarse y finalmente desaparecer. Pero creía que eran visiones de mi calentura. Y hace un instante, cuando entró, creí estar soñando o delirando. ¿Así? ¿No conoces a la persona que atenta contra tu vida? No, ¿por qué desea mi muerte? Vas a conocerla entonces, dijo Montecristo, aplicando el oído. ¿Cómo? Preguntó Valentina, mirando con terror a su alrededor. Porque esta noche no tienes fiebre ni delirio. Estás bien despierta. Son las 12.
Y es la hora de los asesinos. Dios mío, dijo Valentina, enjugando el sudor que inundaba su frente. En efecto, las dos se daban lenta y tristemente. Podía decirse que cada golpe del martinete sobre el bronce daba en el corazón de la joven. Valentina, llama todas sus fuerzas en tu socorro. Comprime tu corazón en tu pecho, detén tu voz en tu garganta, finge que duermes, y verás. Valentina tomó la mano del conde. Me parece que oigo ruidos. Retírese. Adiós. Hasta más ver, le dijo el conde. Luego, con una sonrisa tan triste y paternal que llenó de gratitud el corazón de la joven, se dirigió el conde a la puerta de la biblioteca, pero volviéndose antes de cerrarla dijo: No hagas un gesto, no digas una palabra, que te crea dormida, si no, esa persona te mataría antes de que yo viniera a socorrerte. El conde desapareció enseguida, cerrando la puerta tras de sí. Capítulo 24. Locusta. Valentina se quedó sola. Otros 2 relojes más atrasados que el de San Felipe de Roule dieron aún las 12 a repetidos intervalos, y aparte del lejano ruido de uno que otro carruaje, todo quedó de nuevo sumido en el silencio. Toda la atención de Valentina se fijó en el reloj de su cuarto, cuya aguja marcaba hasta los segundos. Empezó a contarlos, y notó que eran dobles, doblemente más lentos que los latidos de su corazón. Y con todo, dudaba aún. La inocente no podía figurarse que nadie deseara su muerte. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Qué mal había hecho que pudiese suscitarle un enemigo? No había temer de que se durmiera. Una sola idea, una idea terrible la tenía despierta. Existía una persona en el mundo que había intentado asesinarla, y lo intentaría aún. Si esta vez aquella persona, cansada de ver la ineficacia del veneno, recurría, como lo había insinuado Montecristo, al hierro, si habría llegado su último momento, si no debía ver más a Morrel. Ante aquella idea, que la cubrió a la vez de una palidez lívida y de un sudor helado, le faltó poco para coger el cordón de la campanilla y pedir socorro. Pero le pareció que por entre la cerradura de la biblioteca veía el ojo del conde, que velaba por su porvenir, y que cuando pensaba en ello le causaba tal vergüenza, que se preguntaba a sí misma si su gratitud llegaría a borrar el penoso efecto que producía la indiscreta amistad del conde. 20 minutos, 20 eternidades pasaron de este modo, y otros 10 enseguida. Finalmente, el reloj dio las 12:30. En aquel momento, un ruido imperceptible de una uña que rascaba la puerta de la biblioteca le dio a entender que el conde velaba, y le recomendara que ella velara también. En efecto, por la parte opuesta, es decir, hacia el cuarto de Eduardo, le pareció que oía pisadas. Prestó oído atento reteniendo su respiración. Se levantó el pestillo y se abrió la puerta. Valentina, que se había incorporado sobre el corazón, apenas tuvo tiempo para volverse a acostar y ocultar sus brazos. Temblando, agitada y con el corazón oprimido, esperó. Se acercó una persona a la cama y entreabrió las cortinas. Valentina hizo un esfuerzo y dejó ir el murmullo acompasado de la respiración que anunciaba un sueño tranquilo. «Valentina», dijo muy bajo una voz. La joven tembló hasta el fondo de su corazón, pero no respondió. «Valentina», repitió la misma voz. El mismo silencio. Valentina había prometido no despertarse. Todo volvió a quedar inmóvil. Solamente Valentina oyó el ruido casi imperceptible de un licor que caía en el vaso que acababan de vaciar. Se atrevió entonces a entreabrir sus párpados, poniendo sobre ellos su brazo. Vio a una mujer con un peinador blanco que vaciaba en su vaso un licor preparado de antemano que tenía en un frasco. Durante aquel breve instante, Valentina detuvo su respiración e hizo algún pequeño movimiento, porque la mujer se detuvo inquieta y se puso de bruces sobre su lecho para ver si dormía. Era la esposa del procurador del rey. Valentina, al reconocer a su madrastra,
tembló de tal modo que debió comunicar algún movimiento a su cama. La señora de Villefort desapareció enseguida a lo largo de la pared, y allí, escondida en la colgadura de la cama, muda y atenta, espiaba el menor movimiento de Valentina. Esta se acordó de las terribles palabras de Montecristo. Le pareció que en una mano tenía el frasco y en la otra un largo y afilado cuchillo. Haciendo entonces un extraordinario esfuerzo, Valentina procuró cerrar los ojos, pero aquella operación tan sencilla del más temeroso de nuestros sentidos, aquella operación tan común, era en aquel momento imposible. Tales eran los esfuerzos de la ávida curiosidad para rechazar aquellos párpados y observar lo que ocurría en realidad. Sin embargo, asegurada por el ruido acompasado de la respiración de Valentina, de que ésta dormía, la señora de Villefort extendió de nuevo el brazo y, medio oculta por las cortinas, acabó de vaciar el contenido del frasco en el vaso de la enferma. Se retiró enseguida, sin que el menor ruido advirtiera a ésta de que se había marchado. Vio desaparecer el brazo, nada más, aquel brazo fresco y torneado de una mujer de 25 años, joven y bella, que derramaba la muerte. Es imposible describir lo que Valentina sufrió durante el minuto y medio que permaneció en su cuarto la señora de Villefort. El ruido de la uña que rascaba la puerta sacó a la joven de aquel estado de abatimiento. Levantó con trabajo la cabeza. La puerta, siempre silenciosa, se abrió de nuevo y apareció por segunda vez el conde de Montecristo. ¿Y bien?, preguntó el conde. ¿Todavía dudas? ¡Oh, Dios mío! ¿La has visto? Desdichada. ¿La has conocido? Valentina lanzó un gemido. Sí, pero no puedo creerlo. Entonces, ¿prefieres morir y hacer que muera Maximiliano también? Dios mío, Dios mío. ¿Pero no podría yo salir de casa a salvarme? Valentina, la mano que te persigue te alcanzará en todas partes. A fuerza de oro seducirán a tus criados, y la muerte se te aparecerá disfrazada bajo otros aspectos. En el agua que bebieras, en la fuente y en la fruta que cogieras del árbol. Sin embargo, ¿no me ha dicho que la precaución de mi abuelo me preservó del veneno? Contra un veneno, y no empleado en fuerte dosis. Cambiarán de veneno, o aumentarán la dosis. Tomó el vaso y lo acercó a sus labios. Mira, ya lo han hecho. Ya no es la brucina. Es con un simple narcótico con lo que te envenenan. Reconozco el sabor del alcohol en que lo han disuelto. Si hubieses bebido lo que la señora de Villefort ha echado en tu vaso, Valentina, estarías perdida. Pero Dios mío, ¿por qué me persigue así? ¿Cómo? Eres tan ingenua, tan dulce, tan buena. ¿Crees tan poco en el mal que no lo has comprendido, Valentina? No, jamás le he hecho mal a nadie. Pero eres rica, Valentina. Tienes 200,000 libras de renta y se las quitas al hijo de esa mujer. ¿Y cómo es eso? Mi fortuna no es la suya, proviene de mis abuelos maternos. Sin duda. Y aquí porque el señor y la señora de Saint-Méran han muerto, para que los heredaras tú. He aquí porque el día que el señor de Noirtier te constituyó su heredera, fue condenado a muerte. ¿Ves por qué tú debes morir, Valentina? Para que tu padre herede lo tuyo, y tu hermano, siendo hijo único, herede a tu padre. Eduardo, un pobre niño. ¿Y por él se cometen tantos crímenes? Ah, veo que comprendes al fin. Ah, Dios mío, con tal que eso no caiga sobre él. Eres un ángel, Valentina. ¿Pero han renunciado a matar a mi abuelo? Han pensado que muerta tú, si no invalidan el testamento, la fortuna era de tu hermano, y han reflexionado que el crimen al fin era inútil y doblemente peligroso al cometerlo. Y de la cabeza de una mujer ha salido semejante combinación. Dios mío, Dios mío. ¿Te acuerdas de Perusa? De la fonda de postas, del hombre con capa oscura a quien tu madrastra preguntaba sobre el agua tofana? Pues desde entonces, meditaba este infernal proyecto. Oh, señor, veo bien que si es así, estoy condenada a morir. No, Valentina, no, porque he previsto todos los complots. Porque tu enemiga está vencida, puesto que se le conoce.
No, Valentina. Vivirás para amar y ser amada. Vivirás para ser feliz y para hacer feliz a un noble corazón. Pero, para poder vivir, Valentina, es preciso que tengas en mí ilimitada confianza. Diga lo que diga, señor. ¿Qué debo hacer? Es necesario que tomes ciegamente lo que yo te dé. Oh, Dios es testigo de que si estuviera sola preferiría dejarme morir. No te confiarás a nadie, ni aún a tu padre. No, y sin embargo, tu padre, hombre acostumbrado a las acusaciones criminales, debe sospechar que todas estas muertes no son naturales. Él era el que debía velar sobre ti y encontrarse en el sitio que yo estoy ocupando. Él debía haber vaciado ya ese vaso y levantándose contra el asesino. Espectro contra espectro, añadió muy bajo el conde de Montecristo. Señor, haré cuanto sea preciso para vivir, porque hay dos seres en el mundo que me aman más que a la vida y morirían si yo me muriera: mi abuelo y Maximiliano. Velaré sobre ellos como sobre ti. Pues bien, señor, disponga de mí, dijo Valentina, y dijo en voz baja: Dios mío, ¿qué va a sucederme? Suceda lo que suceda, Valentina, no tengas miedo. Si sufres, si pierdes la vista, el oído o el tacto, no temas. Si te despiertas sin saber dónde estás, no tengas miedo, aunque te halles en un sepulcro o encerrada en una caja mortuoria. Recuerda enseguida y di: en este instante, un amigo, un padre, un hombre que quiere mi felicidad y la de Maximiliano vela sobre mí. Desdichada, ¿a qué terrible extremo es preciso llegar? Valentina, ¿prefieres denunciar a tu madrastra? Preferiría morir 100 veces. Oh, sí, morir. No, no morirás. Y sea lo que quiera lo que te suceda, no te quejarás, esperarás. ¿Me lo prometes, Valentina? Pensaré en Maximiliano. Eres mi hija querida, Valentina. Solamente yo puedo salvarte, y te salvaré. En el colmo del terror, Valentina juntó las manos, porque conoció que había llegado el momento de pedir a Dios valor. Se incorporó para orar, pronunciando palabras inconexas, y olvidándose de que sus largas espaldas no tenían más velo que sus largos cabellos, y que se veía latir su corazón bajo el delicado encaje de su bata de noche. El conde apoyó ligeramente su mano en el brazo de la joven, estiró hasta taparle el cuello la corcha de terciopelo, y con una sonrisa paternal le dijo: Hija mía, cree en mis promesas y en mi afecto, como crees en Dios, en su bondad y en el amor de Maximiliano. Valentina fijó en él una mirada de gratitud y se prestó a todo, dócil como una niña. El conde sacó del bolsillo del chaleco una cajita de esmeralda, levantó la tapa de oro y puso en la mano de Valentina una pastilla del tamaño de un garbanzo. La joven la tomó con la otra mano y miró atentamente al conde. Había en la fisonomía de aquel intrépido protector un reflejo de la majestad y el poder divino. Era evidente que Valentina le estaba interrogando con su mirada. Sí, dijo él. Valentina llevó la pastilla a sus labios y la tragó. Y ahora, hasta que nos veamos, hija mía, voy a descansar, porque ya te he salvado. Sí, ocurra lo que ocurra, le prometo no tener miedo. Montecristo tuvo sus ojos fijos en la joven, que se dormía poco a poco, vencida por el poder del narcótico que el conde acababa de darle. Tomó entonces el vaso, vació las 3/4 partes en la chimenea, para que creyeran que la enferma había bebido lo que faltaba. Volvió a ponerlo sobre la mesa de noche, y se dirigió a la puerta de la biblioteca, no sin antes dar una mirada a Valentina, que se dormía con la confianza y el candor de un ángel acostado a los pies del Señor. Capítulo 25. Valentina. La lámpara continuaba ardiendo sobre la chimenea del cuarto, apurando las últimas gotas de aceite que flotaban aún sobre el agua. Ya un círculo rojo coloreaba el alabastro del globo, y ya la llama más viva dejaba escapar aquellos últimos reflejos que en los seres inanimados son las últimas convulsiones de la agonía, que tantas veces se han comparado a las de las pobres criaturas humanas.
una claridad siniestra, tenía con un triste reflejo opaco la colgadura blanca y las sábanas de la cama de la joven. El ruido de la calle había cesado y el silencio interior de la casa era completo. Se abrió la puerta del cuarto de Eduardo y apareció una cabeza que ya conocemos y que se reflejó en el espejo de enfrente. Era la señora de Villefort, que volvía para ver el efecto de la bebida. Se detuvo a la entrada y escuchó el chisporroteo de la lámpara que se apagaba, ruido solo perceptible en aquella estancia que se hubiera creído desierta. Avanzó después poco a poco hasta la mesa de noche para ver si el vaso de Valentina estaba vacío. Estaba aún con la cuarta parte de la bebida, como hemos dicho. Lo tomó y fue a vaciarlo en las cenizas, que procuró remover bien para facilitar la absorción del licor. Limpió enseguida cuidadosamente el cristal y lo enjugó con su mismo pañuelo, colocándolo sobre la mesa de noche. Cualquiera que hubiera podido observar el interior de la cámara habría visto las dudas que tenía la señora de Villefort para fijar su vista en la enferma y acercarse a la cama. La enferma no respiraba ya. Sus dientes entreabiertos no dejaban escapar el pequeño átomo que revela la vida. Todo movimiento había cesado en sus blanquecinos labios. Sus ojos, anegados en un vapor violeta que parecía haber penetrado bajo la piel, presentaban como un punto blanco en el sitio en el que el glóbulo hacía resaltar el párpado, y sus largas cejas negras parecían puestas sobre una figura de cera. La señora de Villefort contempló aquel rostro tan elocuente en su inmovilidad. Más animada entonces, levantó la colcha y puso la mano sobre el corazón de la joven. No latía, y el movimiento que sentía bajo su mano era la circulación de su propia sangre. Retiró la mano con un ligero temblor. El brazo de Valentina pendía fuera de su lecho. De una perfección completa, aquel brazo se veía un poco crispado, como igualmente los dedos que se apoyan sobre la caoba. Las uñas estaban azuladas hacia su nacimiento. La envenenadora, que nada tenía ya que hacer en aquella habitación, se retiró con tanta precaución que se veía claramente que temía que el ruido de sus pasos se dejara sentir sobre la alfombra. Pero retirándose tenía aún la colgadura levantada en aquel espectáculo de la muerte, que tiene una irresistible atracción mientras la muerte es la inmovilidad y no la corrupción. Los minutos pasaban y la señora de Villefort no podía, al parecer, dejar aquella colgadura que tenía suspendida como una mortaja. Sobre la cabeza de Valentina pagaba su tributo a la meditación. La meditación del crimen debe ser el remordimiento. En aquel instante, aumentaron los chisporroteos de la lámpara. La señora de Villefort, al oír aquel ruido, tembló y dejó caer la colgadura. Se apagó la lámpara y quedó la habitación en la oscuridad más profunda. En medio de ella dio el reloj las 4:30. La envenenadora, espantada, buscó a tientas la puerta y entró en su cuarto con el sudor y la angustia en la frente. La oscuridad continuó aún durante 2 horas. Poco a poco fue penetrando la claridad en la habitación, pero sin que pudiera permitir aún reconocer los objetos. Aumentó y les dio entonces forma sensible. En la escalera resonó la tos de la enfermera, que entró en el cuarto de Valentina con una taza en la mano. La primera mirada de un padre o de un amante hubiera sido decisiva. Valentina había muerto. Para aquella enfermera, Valentina dormía. Bueno, dijo acercándose a la mesa de noche. Ha bebido una parte de la poción. El vaso está vacío en sus 2/3 partes. Fue a la chimenea, encendió fuego, se instaló en un sillón y, aunque salía del lecho, se aprovechó del sueño de Valentina para dormir otras 2 horas. El reloj, que daba las 8, la despertó. Extrañada del obstinado sueño en que permanecía la joven, espantada de aquel brazo que colgaba fuera de la cama y que permanecía siempre en la misma postura, se acercó a la cama y entonces notó que sus labios estaban fríos y helado su pecho. Trató de levantar el brazo y ponerlo junto al cuerpo, pero el brazo no obedeció. Tan tieso estaba ya que no le quedó duda a la enfermera.
dio un espantoso grito y corrió a la puerta. ¡Auxilio!, gritaba. ¡Auxilio! ¿Cómo? ¿Auxilio?, respondió desde abajo la voz de D'Avrigny. Era la hora en que el doctor tenía costumbre de venir. ¿Cómo? ¿Auxilio?, gritaba Villefort, saliendo precipitadamente de su despacho. Doctor, ¿ha oído grito de socorro? Sí, subamos, respondió D'Avrigny. Es en el cuarto de Valentina. Pero antes de que el padre y el doctor llegasen, los criados que estaban en el mismo piso, en los corredores o aposentos inmediatos, entraron todos, y viendo a Valentina pálida e inmóvil sobre su lecho, levantaron sus manos al cielo y temblaron como azogados. «¡Llamen a la señora de Villefort! ¡Despiértenla!», gritaba el procurador del rey desde la puerta, sin atreverse a entrar. Pero los criados, en lugar de responder, miraban al doctor, que había entrado y corrido hacia Valentina, a la que sostenía en sus brazos. «Aún está», murmuró, dejándola caer. Dios mío, ¿cuándo te darás por satisfecho?» Villefort entró en el cuarto. «¿Qué dice? Dios mío, doctor. Digo que su hija ha muerto», repuso el médico, con voz solemne y terrible en su solemnidad. El procurador del rey cayó cual si le hubiesen quebrado las piernas, y su cabeza se posó sobre la cama de Valentina. A las palabras del doctor, al grito del padre, los criados huyeron despavoridos, profiriendo sordas imprecaciones. Se oyeron en las escaleras y corredores sus precipitados pasos. Enseguida un gran movimiento en el patio se extinguió al poco tiempo. Todos habían abandonado la casa maldita. En aquel instante, la señora de Villefort, con un peinador a medio vestir, se presentó en la puerta del cuarto. Se detuvo en ella como interrogando a los asistentes y llamando en su ayuda algunas lágrimas rebeldes. De repente dio un paso, o más bien un salto, con los brazos extendidos hacia la mesilla de noche. Acababa de ver al doctor que se inclinaba con curiosidad sobre la mesita de noche y tomaba el vaso que ella estaba segura de haber vaciado durante la noche. Estaba lleno como hasta la tercera parte, exactamente como cuando había vaciado su contenido en la ceniza. El espectro de Valentina que se hubiese alzado ante la envenenadora hubiera producido menos efecto en ella. En efecto, era el mismo color de la bebida que habría vertido en el vaso de Valentina y que aquella había bebido. Aquel veneno no podía engañar al doctor D'Avrigny, el cual lo examinaba atentamente. Era un milagro que Dios hacía, sin duda, para que quedara, a pesar de las precauciones del asesino, una traza, una prueba, una denuncia del crimen. Sin embargo, mientras la señora de Villefort permanecía inmóvil como la estatua del terror, mientras Villefort, con la cabeza oculta bajo la sábana mortuoria, no veía nada de lo que sucedía a su alrededor, D'Avrigny se acercó a la ventana para examinar mejor con la vista el contenido del vaso y probó una gota que tomó con la punta del dedo. «¡Ah!», murmuró. «Ya no es la brucina. Veamos ahora lo que es». Entonces se dirigió a uno de los armarios del cuarto de Valentina, transformado por él en una farmacia, y sacando de una pequeña caja de plata un bote de ácido nítrico, vertió algunas gotas en el licor, que adquirió enseguida un color de sangre roja. «¡Ah!», dijo D'Avrigny, con el horror del juez que descubre la verdad, mezclado con la alegría del sabio que resuelve un problema. La señora de Villefort dio una vuelta. Sus ojos lanzaron llamas, que se amortiguaron enseguida. Buscó la puerta tambaleándose y desapareció. Tan solo D'Avrigny había observado a la señora de Villefort y notado su precipitada salida. Levantó la tapicería del cuarto de Valentina y a través del de Eduardo penetró con la vista en el de la señora de Villefort, a la que vio tendida en el suelo, sin movimiento. «Vaya a socorrer a la señora de Villefort», dijo la enfermera. «Pero, ¿la señorita Valentina?», respondió ésta. «La señorita Valentina no necesita a nadie, puesto que ya está muerta». «Muerta, respondió Villefort, en el paroxismo del dolor más agudo, puesto que era nuevo,
desconocido para aquel corazón de bronce. «¿Muerta, dice?», repitió una tercera voz. «¿Quién ha dicho que Valentina ha muerto?». Ambos volvieron la cabeza. Vieron en la puerta a Morrel, pálido, trastornado y terrible. He aquí lo que había sucedido. Morrel se presentó a la hora acostumbrada, por la puerta excusada al cuarto de Noirtier. Contra la costumbre, halló la puerta abierta y no tuvo necesidad de llamar para entrar. Se detuvo un instante en el vestíbulo, llamando a un criado cualquiera que le introdujera en el cuarto de Noirtier, pero nadie respondió. Todos, como hemos dicho, todos, habían abandonado la casa. Morrel no tenía ningún motivo particular de inquietud. Montecristo le había prometido que Valentina viviría, y aquella promesa se cumplía fielmente hasta entonces. El conde le había dado cada día buenas noticias, que al día siguiente confirmaban Noirtier. Le pareció con todo extraño aquella soledad. Llamó por segunda y tercera vez, y continuó el silencio. Se decidió entonces a subir. La puerta del anciano Noirtier estaba abierta como todas las demás. Lo primero que vio fue el anciano en su sillón, como de costumbre, pero sus ojos dilatados expresaban un terror interior que confirmaba aún más la extraordinaria palidez de su rostro. «¿Cómo se encuentra?», le preguntó el joven, no sin cierta opresión en el corazón. «Bien», dijo el anciano, con el movimiento de ojos que le era peculiar. Más parecía que su fisonomía expresaba cada vez mayor terror. «¿Está preocupado?», preguntó Morrel. «¿Necesita algo? ¿Quiere que llame a sus criados?». «Sí», dijo Noirtier con los ojos. Morrel se colgó a la campanilla y tiró hasta romper el cordón, pero nadie apareció. Se volvió hacia Noirtier. La palidez y la angustia aumentaban en el rostro del anciano. Dios mío, pero ¿por qué no vienen? ¿Hay algún enfermo en la casa?». A Noirtier los ojos querían salírsele de las órbitas. «Pero, ¿qué ocurre? Me asusta, señor. Valentina, Valentina». «Sí, dijo Noirtier. Morrel abrió la boca para hablar, pero su lengua no pudo articular ningún sonido. Vaciló y se sostuvo contra la puerta. Señaló enseguida a la puerta. Sí, continuó el anciano. Maximiliano se lanzó a la escalera, cuyos escalones subió de dos en dos, mientras le parecía que el anciano le decía con los ojos: «Más deprisa, más deprisa». Un minuto le bastó para atravesar varias habitaciones solitarias, como el resto de la casa, y llegar hasta la de Valentina. No tuvo necesidad de abrir la puerta, pues estaba abierta de par en par. Un suspiro fue lo primero que oyó. Vio una figura arrodillada y medio oculta entre la blanca colgadura. El temor y el espanto le clavaron junto a la puerta. Entonces fue cuando oyó una voz que decía: «Valentina ha muerto», y otra que repetía como un eco: «Muerta, muerta».